Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. Comenzamos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué hora nos están escuchando este nuevo episodio del podcast El Camino. Y el día de hoy vamos a tener, en esta ocasión, vamos a leer lo que es el capítulo 10 ya del Evangelio de Juan. Y pues yo estoy muy emocionado, Luis, porque aparte estamos ahorita en un lugar donde tenemos muchos libros por detrás. Exacto. Pero el más importante es el que, Mira, el que ahorita tenemos déjame aquí. agarrar este. Bueno, Mira, yo ya agarré para uno los que nos escuchan en el podcast, tenemos en el podcast con el audio únicamente, tenemos aquí una pantalla verde donde tenemos proyectada una imagen de un librero. Entonces, es correcto. Pues bueno, pero Ajá. Para los que no saben, perdón Luis, los que no saben, justamente de los que nos escuchan en el podcast, ya también lo estamos subiendo a YouTube en el canal El Camino. Exacto. Entonces aprovechamos para que nos puedan ver en nuestra librería. Sí. Nuestra librería. Pero bueno, pues vamos a comenzar, Luis. La verdad es que este episodio es bastante agradable. Este capítulo que vamos a leer y empieza con la parábola del redil. ¿Nos podrías compartir, Luis? Sí, claro que sí. A ver, vamos a darle. Entonces empezamos en el capítulo 10, versículo 1 y se subtitula Parábola del redil. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Pues como lo habíamos comentado en otra ocasión, Luis, en esta ocasión como Jesús hablaba por parábolas, y pues luego nos quedamos igual, ¿no? Nos quedamos como diciendo ¿qué trató de decirnos Jesucristo? Y es posible que las personas que nos están escuchando en algún momento también se les haya presentado algún versículo en el que dijeran, no, esto no le entiendo absolutamente nada que está queriendo decir, pero Jesús mismo es el que da la explicación, y de hecho lo va a hacer más adelante. No sé si quieres comentar antes de pasar para la explicación. ¿Quieres comentar algo de estos Sí, versículos? claro, este mismo pasaje se va a explicar en los siguientes versículos, pero algo que quiero comentar es, primero, número 1, esta cuestión de que dice, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Me encanta el hecho de que el líder bíblico es una persona que va por delante y pone el ejemplo. El líder bíblico no es una persona que se queda en sus laureles y si ustedes hagan todo mientras yo como aquí mis uvas, ¿no? Sino que vemos una y otra vez que los líderes en la Biblia siempre iban hasta adelante, en la vanguardia, poniendo el ejemplo para que otras personas le sigan. Y no es distinto el caso del pastor que se describe aquí. Este es una persona que guía el camino y que conoce a sus ovejas a tal forma que las llama por nombre. O sea, nos conoce a cada uno de nosotros y nos guía para mostrarnos el camino. Y ese es Cristo. Ese es Cristo, como se va a explicar más adelante. Pero Cristo es un pastor, un guía que nos dijo ya cómo es que nosotros debemos de vivir. Y no solo eso, sino que vino a este mundo a vivir esa vida para que nosotros podamos observarlo y aprender de él. Eso me parece padrísimo. Fíjate que a mí una de las cosas que me llaman la atención y que también me parece algo maravilloso, así como lo estás expresando, es la situación de cómo
Jesucristo se pone en un punto donde dice, yo las llamo, yo las conozco y también ellos me conocen, mis ovejas mis ovejas me conocen. Muchas veces, bueno, yo te digo por experiencia de cómo conocía a Jesucristo, pues básicamente, más bien había escuchado de él, ¿no? O sea, ya sabes, la iglesia, las películas del Semana Santa, hasta como un personaje histórico, ¿no? Un personaje que dice, no, pues es buena onda y como este tipo de cosas que cuando no lo conoces, no pues simplemente te quedas con la impresión de lo que has escuchado, ¿no? Claro. Y que dices, pues fue un buen hombre y cosas así. Sí. Pero creo que este apartado es interesante porque hay que conocerlo y es como por llamamiento de Dios y o sea, por llamamiento de Cristo, como nosotros respondemos. Eso es lo que yo encontré, ¿no? O sea, a mí me hablaron muchas veces de Jesús, pero en el momento en el que no sé, Dios me puso en la disyuntiva de decir, ok, ya conoces a Jesucristo, ¿qué hizo, no? O sea, podemos retomar el versículo 3:16 de porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces dices, ok, ya sé que Dios envió a Jesucristo para salvarnos. Y te ponen una disyuntiva de ok, aquí dice que crea en Jesucristo para recibir los regalos y la salvación que Él ofrece, ¿no? Y entonces, si yo solamente por teoría lo recibiera, o sea, nada más si alguien me lo dice, pues obviamente no digo, pues chido, ¿no? O sea, como de, está muy bien, ¿no? O sea, suena padre. Pero es porque escuchamos su voz y nos está hablando directamente al corazón, y en ese momento le hacemos caso, y en ese momento le seguimos. Y creo que aquí es la parábola que está haciendo, que digo, bueno, más adelante va a aclararlo Jesucristo, pero como dices, ¿no? Jesucristo nos conoce y nos llama, y nos va llamando y nos está tocando constantemente la puerta a nuestra vida para decir, hey, aquí estoy y este soy. Pero yo creo que muchas veces no le ponemos atención. Es correcto. O no le entendemos. Sí, o no le queremos entender. Sí, como aquí dice, que no le entendieron. Pero a ver, vamos a ver esta explicación que nos da el siguiente pasaje, que aclara un poco estas dudas que nosotros podemos tener, ¿no? En el versículo 7 empieza otra pequeña porción que se llama Jesús el buen pastor, y dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos?
¿Cómo ves, Jesús? Pues fíjate que me llama mucho la atención el comportamiento de los judíos al final cuando dice que muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí. Ujú. O sea, digo, yo me pongo a pensar, es posible que, bueno, en algún momento yo también he llegado a ese punto, o antes de que antes de que Dios me tomara y ya me rindiera, o sea, no sé, yo digo que es por mera gracia de Dios. Pero yo juzgaba y decía, estos están fanáticos, ¿no? O sea, yo decía sobre Los cristianos, sobre ¿no? las personas sí, personas que iban a la iglesia, a una iglesia cristiana y que iban y cantaban. Y de hecho me acuerdo que me burlaba de mi amiga, que fue la que me invitó a los estudios a los que voy. ¿En serio? Decía, ¿qué? ¿A poco? Sí, le dije, ¿a qué a poco van a cantar y cosas así? Y pues yo nada más andaba cotorreando con Ajá. ella, ¿no? Pero, o sea, porque pues era mi concepción. Y me llama mucho la atención como aquí ellos decían, demonio tiene, ¿no? Está fuera de sí, pero por cosas que, digo, a lo mejor nosotros podemos decir, pues son muy claras, ¿no? Pero a lo mejor para otras personas que lo están leyendo dicen, ¿qué cosas tan más raras está diciendo? Pues sí, ¿no? si lo piensas, o sea, aquí Jesús está diciendo yo soy la puerta y lo Exacto, dice yo soy el buen pastor, ¿no? Sí puedes decir, ¿qué está diciendo? ¿No? Y que da su vida para después tomarla. Ajá. O sea, muchas cosas que yo creo que en ese momento también nadie le entendía, ¿no? Sí. No le entendía como, ¿por qué habla de esta forma, no? Sí, sí, exacto. Pero ¿quieres profundizar más de esto? Sí, claro, pero sí, nada más para concluir lo que estás diciendo, en efecto, ya en retrospectiva, yo pongo mi vida para tomarla, ok, está hablando de la resurrección, ¿no? Yo soy la puerta, ok, tenemos que atravesar o pasar a través de Jesucristo para que realmente podamos ser recibidos en el reino de los cielos, porque Él nos justifica, ok, tiene sentido, Él es el buen pastor, ok, sí, Él es el que nos guía a través de esta vida, ¿no? Él es el que nos enseña. Todo esto tiene sentido, pero en un momento quizás era muy confuso. No, y en este momento también podría hacerlo, ¿no? Porque pues hay bastantes religiones pues que de alguna forma todos dicen, claro, o sea, todos dicen, no, pues, o hay unas religiones que dicen, no, es que todos son los mismos Dios, pero con diferentes nombres, claro. ¿no? Pero Cristo está siendo como muy enfático y que entiendo por qué se ponían así los judíos, ¿no? Porque Cristo decía, es que yo soy la puerta. Sí. O sea, yo soy la puerta. Y hay otro versículo que creo que ya lo pasamos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Creo que así va. Y está siendo como muy, muy tajante diciendo que yo soy, o sea, yo soy el camino, yo soy la puerta, a través de mí solamente puedes entrar. Y aquí podemos ir más profundo al Antiguo Testamento, ¿no? Que bueno, en el Antiguo Testamento es muy pesado los mandamientos, la serie de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, donde te dicen, pues, haz esto, ¿no? Pero es claro que todo que leemos en el Antiguo Testamento que es difícil, o que fue difícil primero para los judíos cumplir esas leyes o esos mandamientos, y para una persona que ni siquiera ha leído la Biblia, pues mucho menos va a cumplirlas. O sea, yo mismo puedo decir, pues yo no sabía que la regaban muchas cosas, si no es porque abría la Biblia, ¿no? Claro. Entonces entiendo que muchas personas digan, no, pues actualmente digan, no, pues a todos los que creen en Jesucristo están locos, ¿no? ¿O tú qué piensas? No, sí, estoy de acuerdo. Pero pues al final del día, cuando ya lo haces y confías en Él, te das cuenta, como aquí dice, ¿no? El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, cuando confías en Dios, cuando confías en Cristo, sí que hayas esos pastos verdes que estuviste buscando toda tu vida y no se encontraban en otras partes.
Y en Cristo sí los hallas, los encuentras. Y un poco más adelante dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice aquí, justo en el final del versículo 10. Y tú puedes decir, o sea que si te vuelves cristiano, te vas a volver rico, te vas a volver millonario, te va a ir bien en tus negocios porque dice que te das vida en abundancia. No, no está hablando de esa abundancia, no está hablando de la abundancia que te den del mundo, que generalmente es... Es posible que también. Puede ser, pero ¿no? eso no te lo promete Dios. Lo único que te promete es que vas a tener abundancia espiritual, que quiere decir vas a tener en tu corazón paz, paciencia, gozo, amor, ese tipo de cosas que después veremos son el fruto del Espíritu, ¿no? Esa abundancia, esa vida abundante te va a dar Dios, una vida rica en lo que realmente importa. Y bueno, pues sí, mucha gente cree que los cristianos están locos, pero muchas de esas mismas personas... O fanáticos. Pero muchas de las Hay mismas que decirlo personas... como nos han dicho, Luis. Sí. Pero muchas de las mismas personas le dan una oportunidad en algún punto de sus vidas y se dan cuenta que sí está ahí la cosa como los cristianos lo habían dicho. Y esa oportunidad la tienes tú hoy mismo, el que nos está escuchando, de venir a Cristo y disfrutar de esos verdes pastos que hay en Él. Justamente te quería preguntar, Luis, y así una cosa más personal. Para ti, ¿cuáles han sido tus pastos verdes? Pues mira, en tu vida? Muchísimos, pero en este último año te podría decir que la esperanza ha sido un pasto verde que me ha, ahora sí que tomando por los cuernos la analogía de las ovejas se alimentan del pasto, no solo descansan en el pastón, sino que viven de él, ¿no? Pues así también, como oveja yo cristiana, no solo me he recostado en la esperanza, sino que me he alimentado de ella y he sobrevivido por ella, porque para los que no sepan, voy a ser muy transparente aquí. Sí. Yo siempre, desde más pequeño, desde pequeño y en mi adolescencia y más cuando estaba en la universidad, empecé a padecer de mucha ansiedad. Y el último año fue un año donde padecí bastante de ansiedad. Cuando estás padeciendo de ansiedad es difícil, es muy difícil porque todo, hasta comer te es agotante, ¿no? Y agotador, perdón. Y entonces yo en Cristo encontraba una esperanza que nada en este mundo me podía dar, y era saber que todo estaba bajo su control, que como dice Santiago, en el libro de Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en distintas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Dios no dice que no vas a tener pruebas, dice que vas a tener muchas pruebas, pero dice que Él va a estar contigo ahí para darte esperanza, para fortalecerte, para muchas cosas. Entonces pues yo me sentía muy terrible en muchas ocasiones durante el año anterior, y cuando sentía que me quería rendir, miraba a Cristo y a la esperanza de vida eterna que hay en Él, y a la esperanza que hay en saber que Él está conmigo día con día, y leía su palabra y meditaba en ella y encontraba promesas. Y entonces todo esto que Él te da, esta armadura que Él te da para pelear las batallas, fue para mí un pasto verde. Fue para mí riquísimo. Si no fuera por Él, no creo que hubiera sobrevivido esa terrible batalla. Fue muy dura, y de verdad creo que si no hubiera sido por Cristo, no la armaba. Pero con Él, aquí estamos día con día, y Él me está fortaleciendo, y estoy seguro que me va a llevar hasta el final. Sí, y a veces pensamos que los pastos verdes son como aquellas cosas que anhelamos, ¿no crees? O sea, como los sueños y las metas, objetivos, o como decías, ¿no? Los bienes materiales, pues sí, todo lo que anhela nuestro corazón, ¿no? Pero no, o sea, justo lo estabas tú explicando hace un momento, que, o sea, puede suceder eso, pero es como, seguramente a algunas personas les ha pasado. Te entró una llamada. Sí, me entró una llamadita. No, pues no pasa nada. Seguramente
les ha pasado a algunas personas que anhelaban tanto una meta, un objetivo, un sueño, y lo logran y después se quedan como, ¿luego qué? Y buscan otra meta, buscan otro objetivo, o esa es una parte, ¿no? O puede haber la otra contraparte donde constantemente estamos angustiados por los problemas que tenemos, ¿no? O sea, como constantemente como tener como como un problema, y siempre vemos como otro problema más, ¿no? O sea, siempre va a haber como problema tras problema tras problema. Y es y yo te comparto, bueno, me preguntaste, pero yo te comparto. Tú dime que te pregunto y te lo pregunto. Yo te comparto mi pasto verde, y ha sido el hecho de tener como gozo a pesar de tener días que de plano dices, ay, qué fastidio, ¿no? Luego con este día, o sea, como creo que lo que últimamente me ha pasado, ¿no? O sea, me refiero a este año igual, con esto de estar encerrados y todo, y que gracias a Dios pues nos ha protegido en esta situación tan caótica para el mundo, que es la pandemia de COVID, pero nada más por si alguien nos escucha en otra ocasión, ¿no? en otros tiempos. En otros tiempos. Justamente y es como, ya sabes, se repite día tras día, monótono, y lo mismo, monótono, y que dices, bueno, no estás mal, pero también es como de así como esa monotonía, y con esas como hasta fastidio luego, ¿no? de las cosas, pero eso es lo gratificante de lo que hace Dios en nuestras vidas, ¿no? Que nos da gozo a pesar de las cosas que no están saliendo como a veces nosotros queremos, o a veces que el mundo entero se está cayendo a pedazos por fuera, ¿no? Por decirlo de una forma, pero que sucedió hasta cierto punto, ¿no? O sea, exacto. Se volvió todo un caos y todo una situación. Sí, pero bueno, Luis, es que ¿quieres comentar más? Sí, que es que Dios, Cristo, trabaja con el hombre interior. Él realmente va a lo profundo de tu ser, y si tú eres una persona, tú que nos estás escuchando, que dices, es que no encuentro algo profundo, algo digno, algo valioso, algo rico, que le dé un sentido a mi vida. Lo he buscado en el dinero, lo he buscado en las fiestas, lo he buscado en el alcohol, en una pareja, y nunca termina de llenar a lo más profundo de mi corazón. Es que Cristo es el que llega a lo más profundo de tu ser. Hay un versículo que dice que la palabra de Dios es penetrante, ¿no? O sea, que es más cortante que una espada de dos filos, y penetra, que quebranta, que penetra, que parte el alma, ¿no? Así que, bueno, sí, que penetra hasta la coyuntura y los huesos, ¿no? Sí, que parte el alma y el espíritu, y que penetra hasta la coyuntura y los huesos. Algo así dice el versículo. Luego lo podemos checar. Necesitamos memorizar. Sí, pero algo así dice el versículo, y es verdad. O sea, entra hasta lo más profundo de tu ser, y ahí encuentras esos pastos verdes. No son pastos verdes como tú te los podrías imaginar de una manera muy superficial. No, para nada. Son pastos verdes mucho más ricos que eso. Y tú porque te lo puedes preguntar, ¿no? O sea, por ejemplo, el apóstol Pablo, uno de los grandes cristianos que se tienen registrados. ¿Sabes cómo se la vivió el apóstol Pablo? Náufrago, en cárceles, siendo latigado, siendo apedreado, perseguido, insultado. No, una vida durísima, ¿no? Y tú te podrías decir, oye, entonces ¿dónde quedan los pastos verdes? Los pastos verdes los llevaba él consigo en su interior, y eran tan ricos que él estaba dispuesto a vivir esa vida de persecución con tal de que otras personas tuvieran esta oportunidad a tener esos pastos verdes que él llevaba en su corazón. Estoy buscando el versículo porque me quedé con... ¿Te quedaste picado? Ajá, cortantes, pero estoy buscándolo aquí en mi... Sí, está bien, mira. aplicación. ¿Sabes qué te voy a ganar? Mira, ¿Ya lo encontraste? Hebreos 4:12. Okay, perfecto.
Ya dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Cristo, que es el verbo, eres la palabra, va hasta lo más profundo de tu ser y ahí disecta todo y encuentra dónde está la cuestión, ¿no? A ver, el meollo del asunto, y trabaja con ello y lidia con ello, y entonces te vuelves una fuente de agua viva que brota desde lo interior de tu ser. Ahí están los pastos verdes, que son pastos verdaderos. Como han dicho muchas veces, y es verdad, la felicidad no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pero, ¿cómo? ¿Cómo le haces, no? Para encontrar ese gozo solo en Cristo. ¿Cómo la produces tú? Pues no puedes. Necesitas que te la dé Dios. Dios es el que la produce. Eso es lo que enseña la Biblia. En nuestros corazones. Y nosotros hemos decidido creerlo y puedo decir que yo he encontrado mis pastos verdes en Cristo. Qué bueno, Luis. Pues vamos a continuar. Sí. Gracias por compartirnos aquí a todos los escuchas la pregunta que te hice muy personal. Pero vamos a continuar ya con la segunda parte de este capítulo. Sí. Que hoy nos tocó un capítulo cortito, pero siempre con qué sacarle. Sí. Y este apartado se llama Los judíos rechazan a Jesús. Qué raro, ¿no? Pero bueno, no es novedad. Vamos a seguir. Versículo 22 al 42. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al cual donde primero habían estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Cómo ves, Luis? Increíble. Empecemos directo por algo que me encantó allá por el versículo 28, que dice: y yo les doy vida eterna y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate, qué curioso. O sea, yo no sabía que me ibas a hacer la pregunta que me hiciste anteriormente de donde yo te comenté de la ansiedad y la esperanza. Y te comenté que en esta Biblia encontré mucha esperanza. Y mira qué casualidad, de verdad que yo no sabía que esto estaba aquí. Pero luego pongo notas sobre mi Biblia y se las voy a intentar enseñar a ver si la alcanzan a ver por ahí. No sé si alcanza a ver qué escribí ahí. Dice, no se ve mucho. Bueno, lo que dice dice ahí, y les comento para los que están en el podcast de solo audio, estoy mostrando mi Biblia con las anotaciones en la cámara, y ahí dice: no pereceré jamás, y un corazoncito ahí en el centro. Entonces, ya vi, ya lo vi. Entonces yo estaba lidiando con estos temas que te comenté, y cuando leí este pasaje que dice: yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Yo dije, ya estoy. Yo estoy en las manos de Cristo y aquí dice que yo no pereceré jamás y que nadie me puede arrebatar de su mano. Entonces cuando la ansiedad me empezaba a hacer meditar en pensamientos de destrucción, ¿no? O sea, lo que pasa cuando tienes ansiedad es que empiezas a sentir que todo se va a venir abajo. O sea, no, todo está terrible, voy a perecer, y aquí dice, no. Me voy a enfermar o te va a pasar algo. Ajá. Y aquí dice, no, los que están en mi mano no perecerán jamás y nadie puede arrebatarlos de mi mano. Entonces, por eso es que anoté ahí, no pereceré jamás y un corazoncito. Y entonces cuando mi mente me estaba diciendo que las cosas iban a venir abajo, yo decía, ¿y qué? Al final del día, yo no pereceré jamás. Y me ayudaba muchísimo. Y fíjate que es bastante valioso esto que estás diciendo de lo que dice Jesucristo, porque, pues bueno, la verdad es que a lo mejor personas de nuestra edad no se preguntan sobre la muerte, o tal vez no se preguntaban, y ahorita con el COVID, pues ha sido un momento de mucha confrontación para muchas personas, sí. Porque pues bueno, se les presentó de familias enteras de gente que se murió, ¿no? Sí. por el virus. Pero bueno, la realidad es que muchas veces no nos ponemos a pensar sobre la muerte. Y fíjate que en muchas ocasiones pensamos que eso es lo peor, ¿no? Que puede pasar para cualquiera. Y aquí dice Jesucristo de que nunca perecerá, o que no perecerá jamás. Está hablando no nada más de esta vida, sino está hablando de la eternidad. Exactamente. Y es algo que a lo mejor pues muchos no se cuestionan, no se preguntan. La Biblia es clara. La Biblia que no vamos a platicarlo a profundidad en este momento pero habla de la resurrección, habla de una vida junto con Cristo, y habla también de un juicio, ¿no? Pero lo que voy con esto es de que Jesucristo está diciendo, pues ustedes ya no se tienen que preocupar por eso. Ni preguntar dónde van a pasar la vida eterna, ¿no? La vamos a pasar con Él en su reino. Exactamente, o sea, dice, nunca perecerán, o sea, nunca. Va a haber juicio. Yo ya estoy dando mi palabra, mi vida. Yo estoy dando ya le estoy diciendo que va a proceder con ustedes, si creen en mí, ¿no? Uh-huh. Y es curioso esta parte, otra vez, cómo empieza el capítulo de que estaban ya todos los judíos angustiados y diciendo, ya no nos atormentes y dinos si tú eres el Cristo. O sea, y Cristo les decía, pues ya les he dicho y no creen, ¿no? Uh-huh. Y luego les dice, y está más fuerte aún cuando dice, termina. Yo iba a decir, yo no sé si es lo mismo, pero yo iba a decir que si no me creen a mí, crean a mis obras, porque testifican de mí. Exacto. Y Leo también les dice que ellos no les creen porque no son de sus ovejas. O sea, entonces es fuerte esto que está comentando, porque sí hace una separación. Uh-huh. Pero la realidad es que, o sea, la separación no es porque Dios, no necesariamente, y así a lo mejor yo lo pienso, pero no necesariamente es porque Dios no quiera, ¿no? O sea, porque Dios no quiera que crean, ¿no? Sino porque en verdad es la incredulidad que tenemos, ¿no? Y yo te puedo decir de la incredulidad que tuve antes de que llegara el punto donde Cristo me pusiera y yo dijera, ok, Señor, tú lleva mi vida, ¿no? Pero antes de eso, o sea, yo también decía, pues yo creo en el universo y cosas y en ideas que yo mismo me había pues intelectualizado y pues imaginado, ¿no? Utilizamos nuestra capacidad de pensar, de imaginar para poder pues creer en lo que creemos, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso
pues fue simplemente aceptar, ¿no? Y decir, ok, no te conozco, no sé si, recuerdo cuando acepté a Cristo en mi vida, que Él lo llevara por completo, en mi mente decía, si es que existes. O sea, le dije así como, Jesucristo, por favor. Y en mi mente así como subtítulos decían, si es que existes. Porque somos incrédulos como estos judíos, ¿no? Sí. Pero Dios nos llama, Jesucristo nos llama, nos dice, y es muy sencillo, y lo único que hay que hacer es oír su voz, oír lo que dice y aceptarlo, y creer. Sí. Es correcto. ¿Ves, Estaba Luis? leyendo este pasaje que comentas mientras decías estas cosas, y es correcto. Ahora me parece muy interesante, Jesús. Y pues bueno, todos tenemos esta decisión de qué vamos a hacer con nuestra incredulidad. Y mira, incluso si quieres creer y no puedes, hay un versículo en la Biblia que dice, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ese versículo también me encanta, es muy valioso para mí, porque cuando agarro una promesa de Dios que está en la Biblia, digo, ay, Dios, ¿será? ¿No? A veces repito esas palabras de la Biblia, le digo, Señor, pues tú aquí prometiste que tú ibas a tener cuidado de mí de esta forma, entonces te pido que lo hagas, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, si tú ahorita en este momento estás batallando y dices, me gustaría creer, pero no puedo, me cuesta mucho trabajo, bueno, ¿por qué no empiezas diciendo, Señor, quiero creer, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Ayuda a mi incredulidad. Sí, es correcto. Es correcto. Y bueno, esto que estás perdón, Jesús, quería abordar otra parte teológica, que está muy clara en mi opinión en este pasaje, y es el versículo 29, el versículo 30, y dice simple y sencillamente, yo y el Padre uno somos. Sí es una declaración fuerte, ¿no? Y que hace que los judíos pues se enciendan, ¿no? de enojo, porque ellos decían, no, pues no te juzgamos ni te queremos apedrear por las buenas obras que haces, no por ser bueno, por decirlo de una forma, ¿no? O sea, ellos decían, no porque haces cosas buenas, sino por tu blasfemia. Y dices, luego eso es lo que uno pues cuando lo ve desde ciertos ojos dices, ay, pero pues, o sea, ¿qué necesidad tenía Cristo de que lo estuvieran ahí queriendo apedrear y matar, ¿no? O sea, o hasta los mismos, voy a dar un spoiler a los que no, pero seguramente saben algunos, a lo mejor por comentarios, de que cuando estaba crucificado le decían pues que se baje, ¿no? Si puede, si es hijo de Dios, pues que haga algo y se baje, ¿no? Entonces es como esta cuestión de decir, también le dicen, convicción. También le dicen, a otro salvó y no se puede salvar a sí mismo. Se están burlando de Cristo, ¿no? Cuando está ahí en la cruz. Sí, se estaban burlando. Y es como esta parte de, pues es que no puedo ir en contra de lo que Dios me planteó, ¿no? O sea, y era literalmente dio su vida. O sea, fue intencional que haya llegado a ese punto. Puede ser como algo bastante impactante para los que lo escuchan por primera vez, de como que era intencional que estuviera en la cruz, ¿no? O que lo crucificaran y que lo maltrataran, que le pusieran clavos en las manos y todo eso. Y es lo más pues increíble, o lo impactante, o lo que sí saca de onda, ¿no? Porque no está buscando popularidad, no está buscando convencer tampoco, porque con estos judíos les dijo pues ya les dije y no me creen. O sea, ya les dije, no me creen, ¿no? Sí. O sea, tampoco les dijo, no, váyanse, ustedes no me creen. No, simplemente les dijo, pues ya les he dicho y no me creen. Sí. No quieren creer. No, casi diciéndoles, pues, o sea, porque aparte fueron con él y le dijeron, ya dinos, ¿no? Ya dinos si eres el Cristo. Pero fíjate. Porque lo veían.
pero fíjate, no, esa pregunta no necesariamente se la estaban haciendo porque quisieran creer. Acuérdate que lo que muchos de estos fariseos están haciendo era buscar un pretexto para arrestarlo. Entonces, lo que querían era que explícitamente dijera, sí, yo soy el Cristo, para que dijeran, ahí está clara la blasfemia de este cuate, apedréenlo, ¿no? Entonces cuando le dicen, ya dinos, porque hasta este punto quizás Jesús haya sido muy inteligente en decirles, pero decírselos en forma de parábolas o a través de milagros, ¿no? Y ellos lo que querían era agarrarlo en el acto, por así decirlo, para arrestarlo, ¿no? Entonces quizás es por eso que le dicen, ya dinos. Es que es curioso porque casi siempre lo que hacía Jesucristo cuando hacía los milagros era, o sea, la gente lo admiraba, le decía, no, gracias, pues estaba súper contenta, agradecida de los milagros que le hacía. Pero él decía, ve y ve al templo y haz lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, honra a Dios y ahí entregan, si en dado caso tenías que entregar una ofrenda, algo así, ve y honra ahí, ¿no? O sea, no era como que buscara de, yo soy aquí el Mesías, ven y síganme. No fue con esa intención. Es más, los que hicieron los evangelios pues fueron sus discípulos, ¿no? Jesucristo no escribió pues nada de libros, ¿no? O de documentos donde él diga, yo fui, aquí lo pongo y lo firmo, ¿no? No, o sea, él nada más dijo, yo vengo a hacer lo que tengo que hacer. Y cuando le preguntaron, le dijeron eso, como ahorita estás diciendo, pues tampoco se rajó, porque sabía que le estaban buscando pues ver cómo se lo encarcelaban, lo apedreaban, lo que querían hacer con él, ¿no? Y dijo, pues yo soy uno, yo y el Padre uno somos, sí, ¿no? Entonces es o sea, más claro está diciendo, él lo está diciendo así abiertamente. Y pues es fuerte, es confrontante. Sí. Es una muestra de un carácter que sí te hace reflexionar, sí, ¿no? sobre esto. Sí. Oye, pues no sé si quieras comentar algo más, Luis. Pues nada, que así cerrar diciendo que Cristo lo dejó clarito y su mensaje fue directo, no nos dejó hacer con él lo que quisiéramos. Hay gente que dice, yo creo que Cristo existió, pero que fue simple y sencillamente un buen maestro. Bueno, si le crees a Cristo en lo que dijo, eso no puede ser así, porque él mismo dijo, el Padre y yo uno somos. Y entonces tú con Cristo tienes que tomar una decisión. O era mentiroso, o estaba loco, o sí, así tal cual. Era quien él decía que era. No hay otra. Es una de esas tres. O estaba loco, o era un mentiroso compulsivo, o era quien él decía que era. Fíjate que es interesante que lo pongas así porque pues sí te hace reflexionar, no sé qué, pues ese tipo estaba queriendo que a fuerza lo mataran o qué. Y sí, no, porque tampoco es como, me quedo ahí para que me apedreen y ya, ¿no? Pues no, o sea, tenía un tiempo, tenía un plan, tenía una intención de cómo iba a ser para que trascendiera a través de los siglos y de los milenios. Exacto. Y para que después del 2021 dijéramos, Cristo vive, Cristo está ahí, Cristo resucitó, Cristo es Dios, o sea, Jesucristo. Y que no nada más se haya quedado como en, pues un tipo que lo apedrearon ahí en Jerusalén, ¿no? Sí. O sea, no. No, su mensaje quedó claro. O sea, es un nombre que, por ejemplo, ahorita nosotros podemos conocer nombres del Antiguo Testamento de profetas, ¿no? Elías, Eliseo, Samuel, y alguien los conoce, lo que han leído la Biblia lo conocen, ¿no? O nombres, Zacarías, nombres, pero Jesús, todo el mundo se conoce. Sí, y curiosamente, Jesucristo, todo el mundo. Y mira, antes de él y después de él, otros murieron también.
O sea, tengo entendido que a Isaías, si no mal recuerdo, lo partieron a la mitad con una sierra, con un serrucho. Sí, o sea, cosas así fuertes. A Pedro lo crucificaron también, lo crucificaron al revés. Sí, A, a otros los asaron vivos, a Esteban lo apedrearon. Hubieron muchas personas que murieron por el mensaje que ellos estaban dando. Entonces, tú tienes que preguntar. Y también hubieron en el Imperio Romano muchas otras personas que murieron crucificadas. Entonces tú, o sea, te preguntas. Entonces, a los leones en el Coliseo, digo, a los cristianos, en los circos que hacían. A los cristianos los aventaban a los leones en el Coliseo. Entonces, ¿por qué Cristo está en un estándar tan distinto al resto de la humanidad? Por sus palabras. Porque Él se igualó a Dios y dijo: yo soy Dios y yo soy el Salvador del mundo. El que viene a mí tendrá vida eterna. Ha habido muchas personas importantes en la historia, Kennedy, Mohamed Ali, Gandhi, quien se te ocurra, Julio César, incluso personajes bíblicos, Moisés, Abraham, quien tú quieras. Pero Mohamed Ali, Kennedy, Gandhi, todos ellos no dijeron: el que venga a mí tendrá vida eterna. Él se puso en un lugar distinto y, como les decía, con Dios, pues se me está moviendo aquí la pantalla con el librero, creo que es mágico. Perdón, si está ya está cerrándose, ya dice, ya. Sí, se está quitando la pantalla verde. Pero bueno, sí, Cristo hizo una aseveración muy importante y dijo: cualquier ser humano que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero cerrar, no sé si quieras decir algo más, Luis, pero quisiera cerrar justamente con esta pregunta y esta observación que tú haces de, pues es una decisión. Dices, puedes decir: Jesús fue un maestro, ok, pues ¿de qué? O sea, sí, enseñó varias cosas, pero la principal fue esa. Yo vengo aquí a esta vida para dar mi vida por ti. Para ser tu Salvador, para ser tu Señor y Salvador eternamente, para ser la puerta para esos pastos verdes, para ser el buen pastor de tu vida, no nada más un maestro. Entonces, yo quiero hacer una oración, Luis, para todas aquellas personas que todavía dudan o se han cuestionado o en algún momento han pensado decir: sí, por alguna extraña razón llegué a este podcast y quiero tomar una decisión, ¿no? Okay. Seguramente puede haber miedos, temores, inquietudes, tal vez que temor a que te vean como un loco, o sea, como a Jesús mismo, que te puedan a lo mejor apedrear, no necesariamente con piedras, sino en tu casa, con comentarios, o en la escuela, o en el trabajo, o en cualquier lado, ¿no? Pero quisiera cerrar con una oración y es muy sencilla. ¿Te parece? Claro que sí. Voy a hacer la oración y quisiera que cerraran sus ojos en donde quiera que estén y que repitan conmigo, que repitan en su corazón, que pueden estar en su cuarto, encerrados, sin interrupciones, preferencia, y decir estas palabras: Dios, yo sé que he estado siguiendo un camino egoísta, un camino en donde solamente he visto yo el camino de cómo quiero llevar mi vida. Sé que no te he volteado a ver. Sé que ese es mi gran pecado, el principal de muchos otros. Hoy vengo a ti y me arrepiento de no voltear a verte. Me arrepiento de todas las cosas que he hecho mal en mi vida, de mis mentiras, de mis pecados, de mis maldades, de mis perversiones. Te pido perdón, Señor, y quiero que tú seas el dueño de mi vida, que tú seas el que guíe mis pasos,
que tú seas esa puerta en mi vida para yo entrar a esos pastos verdes. Te pido que tomes mi vida y la transformes y la llenes de abundancia, de gozo, de paz, de paciencia, de mansedumbre. Te pido, Señor, que me tomes por completo y me transformes y me des valor para creer y también que ayudes mi incredulidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues espero que una oración así pueden hacer en sus casas. No tienen que repetir las cosas tal cual. Si no la hiciste y nada más la escuchaste, puedes hacerlo tú en el momento en el que tú lo decidas. Pero como lo dijo Luis, y yo creo que eso sí es algo que Dios constantemente te va preguntando, ¿no? Hey, aquí estoy. ¿Decides creer en el Cristo o en Jesús de tu imaginación? ¿O decides creer en el Hijo de Dios que dio su vida completa para que tuvieras esos pastos verdes? No sé si quieras comentar algo, Luis, ya para cerrar este episodio. Que si tú has venido en tu corazón a la conclusión de que necesitas a Cristo y lo invitas a ser el buen pastor de tu vida, bienvenido. Acabas de empezar una vida abundante, no te vas a arrepentir. Y creo que nunca he conocido y nunca conoceré un cristiano que en sus últimos minutos de vida diga: me arrepiento de haberle servido al Dios vivo del universo. No creo que haber conocido un cristiano que dijera eso, y no creo nunca conocerlo. Los cristianos llegan al final de su vida diciendo: ya voy contigo, Señor. Después de tanto trabajar, después de tantas pruebas, por fin ya voy para allá. Ahorita te veo. Perfecto, pues muchas gracias, Luis, otra vez por este podcast que ya llevamos en el episodio 10. Y les invito a que nos sigan en las redes, que lean la Biblia principalmente, ¿no? Que escuchen este podcast, pero principalmente que ustedes se acerquen a la palabra de Dios y que acepten a Cristo. Ese es el único patrocinio que nos da. Dios nos patrocina este podcast, y si en el momento que Dios quiera que ya le cortemos, le vamos a cortar, pero mientras que siga queriendo que nosotros estemos aquí, pues seguiremos compartiendo estas lecturas, y pues esperamos que sean. Apenas vamos en el primer libro que estamos compartiendo. Esperemos que sean otros más. De 66 libros, ¿no?, que hay en la Biblia. Sí, y a lo mejor lo repetimos. Si nos da la vida. Exacto. Si nos da la vida para hacerlo. Pues no sé, Luis, pues ya sería todo por mi parte. No sé si quieres despedirte de nuestros escuchas. Que Dios los bendiga, los queremos y nos vemos a la próxima, si Dios quiere. Nos vemos a la próxima, que Dios los bendiga.